Ignoraron el funeral, pero corrieron por la herencia millonaria. Hola, familia del canal Sydney. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, quiero pedirles un favor muy pequeño pero significativo. Si alguna vez han sentido que una historia les toca el alma, suscríbanse al canal y dejen su like ahora mismo. Es un gesto gratuito para ustedes, pero para nosotros es el motor que nos permite seguir dando voz a estos testimonios. Gracias por estar aquí. El sonido de la tierra golpeando la madera barata del ataúd es algo que nunca se olvida. Era un sonido seco, definitivo, y en esa mañana de martes, resonaba con un eco casi cruel porque no había nadie más para amortiguarlo. Estaba solo, bueno, no totalmente solo. El sacerdote, un hombre mayor con prisa por terminar, y dos sepultureros que miraban sus relojes, eran mi única compañía. Mi padre, el hombre que había trabajado 60 años de sol a sol, se iba de este mundo con la única despedida de su hijo menor, el fracasado de la familia, como solían llamarme mis hermanos. Mientras veía bajar la caja, mi teléfono no dejaba de vibrar en el bolsillo de mi pantalón de vestir desgastado. No eran mensajes de condolencias, eran mis hermanos, Carlos y Elena. Querían saber si ya tenía el certificado de defunción. No preguntaron si la ceremonia fue bonita, ni si yo estaba bien. Solo querían el papel. En ese momento, bajo la llovizna fría, comprendí que el verdadero drama financiero familiar apenas comenzaba. Lo que ellos no sabían, y que les revelaré más adelante, es que papá había dejado una última lección oculta, una que transformaría mi vida y me enseñaría lo que realmente significa ser millonario. Les pido, por favor, que se queden hasta el final de este relato, no salgan del video. Lo que voy a contarles sobre cómo la codicia puede destruir la sangre y cómo la inteligencia emocional puede construir imperios, podría cambiar la forma en que ven a su propia familia. Y mientras me escuchan, quiero que dejen su opinión en los comentarios. ¿Han vivido algo así? ¿Han sentido que valen más por lo que tienen en el banco que por lo que son? Los estaré leyendo. Regresé a la casa de mi padre, esa vieja construcción de los años 70 que olía a humedad y a medicinas. Durante los últimos 3 años, ese había sido mi mundo. Mientras mis hermanos viajaban por Europa y subían fotos de su prosperidad y abundancia en Instagram, yo cambiaba pañales de adulto, preparaba purés y contaba las monedas para pagar la luz. Ellos decían que no tenían tiempo, que sus agendas de negocios eran demasiado apretadas. Yo, como era el único soltero y con un empleo mediocre, fui el sacrificio lógico. Apenas entré y me quité la chaqueta mojada, escuché el motor de un coche acercarse. No era cualquier coche, era el SUV alemán de Carlos. Segundos después, llegó el deportivo de Elena. Llegaban tarde al funeral, por supuesto, lo habían ignorado por completo excusándose en el tráfico, pero llegaban con una puntualidad británica para reclamar lo que creían suyo. Entraron sin llamar. Elena, con sus gafas de sol de marca aunque estaba nublado, ni siquiera me abrazó. Miró alrededor de la sala con desprecio, arrugando la nariz. Dios, qué olor a encierro, dijo, abanicándose con la mano. Vamos a tener que contratar una limpieza industrial antes de poner esto a la venta. Necesitamos dinero líquido rápido. El mercado inmobiliario está cayendo. Carlos, siempre pragmático y frío, fue directo al escritorio de papá. ¿Dónde están las carpetas? Lucas, me preguntó sin mirarme. Los papeles del banco, las escrituras, las pólizas. Sentí una punzada en el estómago. Acabábamos de enterrarlo. Su cama todavía tenía la forma de su cuerpo. Hola a ustedes también, dije, con la voz quebrada por el llanto que había reprimido en el cementerio. Fue una ceremonia tranquila. Gracias por preguntar. Carlos se detuvo un segundo. Me miró con esa mezcla de lástima y superioridad que siempre me hacía sentir diminuto, y suspiró. No empieces con tus dramas, Lucas.
Sabemos que estás triste, pero la vida sigue y las finanzas personales no esperan. Además, tú no entiendes de estas cosas. Déjanos a nosotros manejar el patrimonio para que no termines arruinándolo. Lo que Carlos no imaginaba era que, en esas largas noches cuidando a papá, habíamos hablado mucho. Me había enseñado cosas que no se aprenden en la universidad, secretos sobre cómo se mueve el mundo y cómo, a veces, la verdadera riqueza es invisible a los ojos de los ambiciosos. Más adelante entenderán cómo esas conversaciones de madrugada fueron la base para que yo, el inútil, terminara dándoles cátedra sobre libertad financiera. No hay mucho que manejar, respondí suavemente, tratando de mantener la calma. La cuenta de ahorros se fue casi toda en los tratamientos médicos y en la enfermera de los fines de semana. Elena se quitó las gafas bruscamente, sus ojos inyectados de una furia repentina. ¿Qué dices? Papá tenía tierras en el sur, tenía acciones. No me digas que te lo gastaste todo. El cáncer es caro, Elena, dije, sintiendo como la humillación silenciosa empezaba a subirme por el cuello. Y ustedes no pusieron un centavo. ¿Por qué tú vivías aquí gratis? Gritó ella. Te ahorraste el alquiler 3 años. Era lo mínimo que podías hacer. En ese instante, recordé una de las tantas tardes en las que mi tía Gertrudis venía de visita, recitando alguna oración para atraer dinero rápido mientras criticaba que no cambiáramos las cortinas, sin mover un dedo para ayudar a su propio hermano. La hipocresía familiar es un veneno lento, pero yo tenía un as bajo la manga, o mejor dicho, papá lo tenía. Escuchen, dije, respirando hondo. Hay un testamento. El abogado vendrá mañana a las 10 para la lectura. Hasta entonces, no pueden tocar nada. Carlos soltó una risa seca. ¿Abogado? ¿Papá pagó un abogado? Por favor, Lucas, seguro es uno de esos de oficio. Mira, vamos a ser claros. Vamos a vender la casa, el terreno del sur y el coche viejo. Dividimos entre 3 y cada quien por su lado. Tú necesitas el dinero más que nadie. Mírate, esa ropa da pena. Con tu parte podrás, no sé, estudiar algo útil o intentar dejar de ser un lastre. Me mordí la lengua hasta sentir sabor a sangre. Quería gritarles, echarlos de la casa que yo había limpiado y mantenido, pero recordé la promesa que le hice a papá. Espera, Lucas, la paciencia paga el mejor interés. Es importante que sepan que hay detalles de esta conversación, insultos y amenazas legales que me lanzaron esa tarde, que son demasiado fuertes para esta plataforma. En la descripción de este video hay un enlace con historias y detalles que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo, porque complementan lo que pasó esa noche oscura. Esa noche, mientras ellos se iban a un hotel de lujo porque no podían dormir en esa cama de enfermo, yo me quedé en el sofá de la sala. No podía dormir. Busqué en internet, en foros legales, tratando de entender si lo que papá había hecho era legalmente sólido. Encontré un hilo de discusión donde un abogado analizaba casos de herencias disputadas y quedé millonario después de leer los consejos de otros usuarios que habían pasado por lo mismo. Decidí escribir mi caso allí, de forma anónima, buscando validación. Mis hermanos me humillan por ser pobre, pero cuidé a mi padre hasta el final. Ahora quieren todo. No saben lo que dice el testamento. Esa fue la primera línea que escribí. A la mañana siguiente, el abogado llegó. No era un abogado de oficio. Era el señor Valdés, un viejo amigo de papá que nadie en la familia conocía, un hombre que vestía trajes impecables y tenía una mirada de acero. Carlos y Elena estaban sentados en la mesa del comedor, revisando sus relojes, ansiosos por atraer dinero rápido a sus bolsillos vendiendo las propiedades de nuestro padre. Cuando el señor Valdés abrió su maletín de cuero, el sonido de los cierres metálicos pareció un disparo en el silencio de la sala. «Buenos días», dijo con voz grave. «Antes de leer la distribución de bienes, debo reproducir un video que el difunto dejó grabado hace 2 meses. Es una condición obligatoria para proceder».
Mis hermanos se miraron, confundidos. Elena rodó los ojos. ¿Un video? ¡Qué melodramático! Ponlo rápido. Tenemos una reserva para comer. El abogado conectó su laptop y giró la pantalla hacia nosotros. La imagen de papá, demacrado pero con una lucidez cortante en los ojos, apareció en la pantalla. Lo que dijo en los siguientes minutos haría que la sangre se les helara en las venas y marcaría el inicio de mi transformación, pero no. No era una simple venganza, era una lección de vida. La imagen en la pantalla tembló un poco antes de estabilizarse. Papá se acomodó en su sillón, ese mismo sillón de cuero gastado que mis hermanos habían dicho que tirarían a la basura en cuanto tomaran posesión de la casa. Respiraba con dificultad. El silbido de sus pulmones llenaba el silencio sepulcral de la habitación. Elena cruzó los brazos, impaciente, y Carlos miraba el video como si fuera un trámite bancario más, calculando cuánto tiempo perdería antes de volver a su oficina. Si están viendo esto, dijo mi padre, con una voz rasposa pero firme, es porque ya me he ido. Y si el señor Valdés ha seguido mis instrucciones, están los tres aquí, Lucas, Carlos, Elena. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Sentí un escalofrío. Parecía que me miraba a los ojos desde el más allá. Carlos, Elena, sé que están ocupados, continuó papá, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Siempre lo estuvieron. Cuando me diagnosticaron, estaban ocupados. Cuando me operaron, estaban ocupados. La semana pasada, cuando cumplí 80 años en esta misma sala, también estaban ocupados. No los culpo, ustedes eligieron perseguir el dinero y el estatus. Eligieron la apariencia de éxito sobre la familia. Elena resopló, indignada. Esto es ridículo. ¿Nos va a dar un sermón moralista ahora? Susurró con veneno. Lucas, dijo papá, y mi nombre sonó diferente en sus labios, cargado de una gratitud que me hizo bajar la cabeza para ocultar las lágrimas. Tú estuviste aquí, tú limpiaste mi vómito, escuchaste mis historias repetidas y me diste la mano cuando el dolor no me dejaba dormir. Tú sacrificaste tu tiempo, tu carrera y tu vida social. Mis otros hijos te llaman fracasado, yo te llamo el único hombre rico de esta familia, aunque aún no tengas un centavo. Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el polvo. Suficiente, gritó, Valdés. Corte esta basura sentimental. Vaya a los números. Queremos saber cómo queda la prosperidad de esta familia, no escuchar reproches de un viejo senil. El abogado, impasible, levantó una mano pidiendo silencio, pero no detuvo el video. Lo que papá dijo a continuación cambiaría la dinámica de poder en esa habitación para siempre, aunque en ese momento yo me sentí más pequeño que nunca. Lo que no sabía era que esa humillación pública sería el combustible que, años más tarde, me permitiría hablar de libertad financiera ante auditorios llenos. He tomado decisiones basadas en sus acciones, dijo papá en el video, tosiendo un poco. Carlos, Elena, siempre me pidieron liquidez. Querían efectivo para sus inversiones y sus viajes. Así que les dejo eso, el efectivo. Mis hermanos se enderezaron. Sus ojos brillaron con codicia. En la cuenta corriente del Banco Nacional hay un remanente de $12,000. Es todo suyo. Divídanlo. Es dinero rápido, como les gusta. La cara de Elena se desfiguró. ¿12,000? Chilló. Eso no paga ni mi tarjeta de crédito de este mes. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el dinero de la venta de la fábrica hace 10 años? El resto de mi patrimonio, siguió papá, ignorando las protestas futuras que él ya había anticipado, incluyendo esta casa, los terrenos en el sur que todos creen que no valen nada, y mi portafolio de inversiones privadas que he manejado en silencio durante la última década, se lo lego en su totalidad, al 100%, a mi hijo Lucas. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, violento. Sentí que el aire salía de mis pulmones. ¿Portafolio de inversiones? Yo no sabía nada de bolsas de valores ni de finanzas personales.
Yo solo sabía preparar sopa de pollo y administrar medicamentos. Además, añadió papá, con una media sonrisa pícara, le dejo a Lucas mi colección de libros y, específicamente, el cuaderno negro que guardo en la caja fuerte. Ahí está la verdadera herencia. No la gasten toda de golpe. Adiós, hijos míos. Lucas, haz que valga la pena. La pantalla se fue a negro. El caos estalló. Carlos se levantó tan rápido que tiró la silla hacia atrás. Su rostro estaba rojo. Las venas de su cuello parecían a punto de estallar. Elena empezó a gritarle al abogado, acusándolo de falsificar el video, de haber drogado a papá. «Esto es ilegal», bramó Carlos, señalándome con un dedo tembloroso. Tú lo manipulaste, aprovechaste que estaba viejo y enfermo para lavarle el cerebro. Es coerción, es abuso de ancianos. Yo no sabía nada, balbuceé, retrocediendo hacia la pared. Me sentía acorralado. La acusación dolía más que la pérdida del dinero. Yo amaba a mi padre. Ellos solo veían un signo de dólar. «No te hagas la mosquita muerta», me escupió Elena, acercándose peligrosamente. «Eres un parásito. Siempre has vivido de él y ahora quieres robarte lo que nos pertenece por derecho. Nosotros somos los exitosos de la familia. Nosotros sabemos qué hacer con el capital. Tú te lo vas a gastar en nada, porque eres un inútil». En ese momento, recordé un hilo que había leído en un foro extranjero sobre herencias de terror. Un usuario contaba cómo su familia había intentado declararlo mentalmente incompetente para quitarle la herencia. Miré a Carlos. En sus ojos sexta exactamente esa intención. No era solo un drama financiero familiar, era una guerra. Y yo era un soldado desarmado. El abogado Valdés cerró su carpeta con calma y sacó un sobre grueso. «El testamento está notariado y blindado, señores. Su padre se sometió a 3 evaluaciones psiquiátricas independientes la semana antes de firmar, precisamente para evitar que ustedes alegaran demencia senil. Todo está en orden. Lucas es el único heredero universal». Carlos soltó una risa nerviosa, casi maníaca. «¿Crees que un papel nos va a detener? Tengo los mejores abogados de la ciudad. Vamos a impugnar esto, vamos a congelar cada centavo. Lucas no va a ver ni $1 hasta que se muera de hambre. Te vamos a aplastar, hermanito. Vas a desear no haber nacido». Me sentí mareado. La alegría de saber que papá confiaba en mí se vio eclipsada por el terror. No tenía dinero para pelear contra ellos. No tenía conocimientos. Solo tenía una casa vieja y, aparentemente, un cuaderno negro. «Lucas», dijo el señor Valdés, ignorando a mis hermanos y extendiéndome una llave pequeña y oxidada. «Esta es la llave de la caja fuerte del estudio. Le sugiero que la abra en cuanto nos vayamos. Lo que hay ahí dentro requiere su atención inmediata si quiere sobrevivir a lo que viene». Elena me miró con un asco profundo. Se ajustó el abrigo y caminó hacia la puerta. «Disfruta tu victoria temporal, Lucas. Pero recuerda, nosotros tenemos el poder y los contactos. Tú solo tienes suerte, y la suerte se acaba». Salieron de la casa dando un portazo que hizo temblar los vidrios. El abogado me miró, suspiró y me puso una mano en el hombro. «Prepárate, muchacho, van a venir con todo. Tu padre me dijo que te entregara esto también». Me dio una tarjeta de visita. No era de un abogado, ni de un banco. Era de una persona que no conocía. «¿Quién es?», pregunté. «Alguien que te enseñará a no ser una víctima, porque para mantener esta fortuna, vas a tener que dejar de pensar como pobre. Vas a tener que aprender a ser un millonario antes de tener el dinero en la mano». Cuando el abogado se fue, me quedé solo en la casa inmensa. Corrí al estudio. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura de la caja fuerte. Dentro había un cuaderno negro de tapa dura, viejo y desgastado. Lo abrí. No eran números, no eran cuentas bancarias. La primera página decía, con la letra temblorosa de papá, regla número 1, el dinero no se atrae persiguiéndolo, se atrae convirtiéndote en la persona que sabe multiplicarlo. Si estás leyendo esto,
es hora de tu primera prueba. Debajo había una instrucción específica que me heló la sangre. Papá no solo me había dejado dinero, me había dejado un juego macabro para probar si merecía tenerlo, y la primera instrucción implicaba hacer algo que mis hermanos jamás me perdonarían, algo que pondría a prueba mi moralidad y mi deseo de abundancia. Hay detalles de lo que encontré en esas primeras páginas, nombres de personas involucradas en negocios turbios de la familia que mis hermanos querían ocultar, que no puedo revelar aquí por políticas de la plataforma. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo, donde explico el contenido exacto de esos documentos. Me senté en el suelo, con el cuaderno en el regazo. Afuera, la lluvia empezaba a caer de nuevo. Sabía que Carlos y Elena ya estarían llamando a sus bufetes de abogados. La guerra había comenzado, y yo tenía que decidir si iba a ser el hermano inútil que ellos creían, o si iba a convertirme en el hombre que mi padre vio en mí. Lo que hice en las siguientes 24 horas fue una locura. Fue el primer paso para que quede millonario después de perder el miedo. Pero antes de contarles eso, necesito que entiendan algo crucial sobre la humillación. A veces, es el mejor maestro. Me quedé sentado en la oscuridad del estudio, iluminado solo por el relámpago ocasional que entraba por la ventana. La primera instrucción del cuaderno negro no era una clave bancaria, ni un mapa del tesoro. Era una frase simple, escrita con la tinta azul favorita de mi padre: el primer paso hacia la riqueza no es ganar más, es dejar de necesitar la aprobación de quienes te quieren ver pobre. Parecía una galleta de la fortuna barata, pensé con amargura, pero debajo había una orden precisa: mañana a las 8 am, ve al Banco Central, no vayas a la ventanilla VIP, ve a la caja general, la de la gente común, pide el estado de cuenta de la Sociedad Anónima Fénix, observa cómo te tratan. Y no digas una sola palabra sobre quién eres. En ese momento, las luces de la casa parpadearon una vez y se apagaron por completo. La oscuridad fue total. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Carlos. Espero que tengas velas. Cancelamos los servicios que estaban a nombre de papá. Si quieres luz, págala tú. Bienvenida a la realidad, millonario. La humillación ardía en mi pecho. No era por la luz. Estaba acostumbrado a vivir con poco. Era la crueldad, el placer que sentían al intentar aplastarme. Me sentí pequeño, indefenso. Esa noche, envuelto en una manta vieja, busqué desesperadamente en mi celular, con el brillo al mínimo para ahorrar batería, algún consuelo legal. Me topé con un video de un canal jurídico famoso, un análisis de un abogado sobre quién tiene razón legalmente en casos de herencias disputadas. El abogado del video explicaba: el error número 1 de los herederos excluidos es creer que la intimidación es una estrategia legal. Si el testador pasó exámenes de competencia mental, como el Mini Mental State Examination días antes de firmar, impugnar el testamento es casi imposible. El heredero legítimo solo pierde si cede ante la presión psicológica antes de llegar al juicio. Ese video me dio el primer aliento de esperanza. Papá se había asegurado de blindarme. Pero mis hermanos no jugaban limpio, y yo necesitaba dinero líquido para comer, para pagar la luz que acababan de cortar, para sobrevivir hasta que la burocracia liberara los fondos. Lo que no sabía era que el viaje al banco a la mañana siguiente me daría la lección más dura sobre finanzas personales que jamás recibiría. Y quiero que presten atención a esto, porque más adelante verán cómo esa simple visita al banco fue la semilla de mi futura libertad financiera. Si alguna vez se han sentido invisibles porque no llevan ropa de marca, déjenme decirles que los entiendo. Comenten abajo si alguna vez los han juzgado por su apariencia. Su opinión es importante para mí. A la mañana siguiente, me puse mi mejor camisa, que lamentablemente tenía el cuello raído, y tomé el autobús hacia el centro. Al llegar al banco, la fila era interminable. Cuando finalmente llegué a la ventanilla, el cajero,
un joven con cara de aburrimiento, ni siquiera me miró a los ojos. Quiero el estado de cuenta de la sociedad Fénix, dije, entregando el poder notarial que venía dentro del cuaderno. El cajero lo tomó con desdén, masticando chicle. Señor, para cuentas empresariales necesita cita con un ejecutivo. Además, este poder, lo miró como si estuviera sucio. Tendré que validarlo. Espere allá. Me señaló un rincón sin sillas. Esperé 1 hora, 2 horas. Veía pasar gente con trajes caros que eran atendidos de inmediato, recibiendo café y sonrisas. Yo era invisible. La humillación silenciosa de ser pobre en un mundo diseñado para ricos me golpeaba en la cara. Recordé las palabras de mi tía y su oración para atraer dinero rápido. Qué inútil me parecía ahora. Necesitaba acción, no rezos. Finalmente, un gerente salió. No me invitó a pasar a su oficina. Me habló de pie, en medio del lobby. Señor Lucas, esta cuenta, la Sociedad Fénix. Me miró de arriba a abajo, confundido. Está inactiva hace 5 años. El saldo es de $10. Sentí que el suelo se abría. ¿$10? ¿Esa era la gran lección? Papá me había enviado allí para que se burlaran de mí. ¿Estás seguro?, pregunté, con la voz temblorosa. Completamente. Ahora, si me disculpa, tengo clientes preferenciales esperando. Salí del banco arrastrando los pies. Mis hermanos tenían razón. Papá estaba loco o era cruel. Me había dejado una casa que no podía mantener y una cuenta con $10. Me senté en una banca del parque, derrotado. Saqué el cuaderno negro, dispuesto a tirarlo a la basura, pero entonces, una hoja suelta cayó del cuaderno. Era una nota manuscrita. Ahora sabes lo que vales para el sistema cuando no tienes capital. Duele, ¿verdad? Bien, usa esa rabia. No busques el dinero en el banco. Fénix no es una cuenta, Lucas. Es el nombre del viejo taller en la zona industrial que tus hermanos creen que vendí hace años. Ve ahí, busca a El Mudo. Él tiene lo que necesitas para empezar a generar abundancia real. Mi corazón dio un vuelco. El taller, un lugar lleno de chatarra y grasa donde papá pasaba sus fines de semana cuando yo era niño. Carlos y Elena siempre decían que era un basurero que devaluaba el apellido. Tomé el último dinero que tenía y fui hasta la zona industrial. El lugar estaba rodeado de fábricas cerradas. El taller parecía abandonado, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Aquí no hay prosperidad, pensé. Aquí solo hay ruina. Golpeé el portón de metal oxidado. Nada. Golpeé de nuevo. El portón se abrió con un chirrido infernal. Un hombre gigantesco, lleno de tatuajes y grasa, me miró. Era El Mudo. No dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarme entrar. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. No era chatarra. Debajo de lonas polvorientas, había 6 autos clásicos en proceso de restauración. No cualquier auto. Eran modelos que valían fortunas en subastas. Y al fondo, una oficina de cristal impoluta en medio del caos. El Mudo señaló la oficina. Entré. Sobre el escritorio había un teléfono fijo sonando. Lo contesté, temblando. Lucas, era la voz del señor Valdés, el abogado. Veo que encontraste la verdadera oficina de tu padre. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando los autos. Esto es atraer dinero rápido, pero con inteligencia, muchacho. Tu padre compraba chatarra y la convertía en oro. Pero hay un problema. Carlos y Elena acaban de presentar una demanda para congelar todos los bienes inmuebles, incluido el taller. La policía va en camino para precintar el lugar. Tienes aproximadamente 20 minutos para sacar lo que hay en la caja fuerte de esa oficina antes de que lleguen. Si no lo haces, perderás el capital semilla para tu defensa. ¿Qué? Pero no tengo la combinación, grité. Está en el cuaderno. Piensa, Lucas, piensa en lo que más odiaban tus hermanos. Colgó. Miré el cuaderno. No había números obvios. Solo una frase al final de la página, la fecha en que la familia se rompió. El sonido de sirenas empezó a escucharse a lo lejos.
La policía venía. Mis hermanos habían jugado su carta más fuerte, usar la ley para asfixiarme antes de que pudiera empezar. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué fecha? ¿El divorcio? ¿La muerte de mamá? No, sabía exactamente qué fecha era. Era el día en que Carlos y Elena me humillaron por primera vez frente a todos. El día que decidí quedarme a cuidar a papá y ellos se fueron riendo. Marqué los números en la caja fuerte. El clic mecánico sonó como música celestial. La puerta se abrió. Lo que había dentro no eran fajos de billetes. Era algo mucho más peligroso y valioso. Algo que explicaba por qué mi padre había mantenido este lugar en secreto y por qué mis hermanos, si se enteraban, harían cualquier cosa, incluso ilegal, para destruirme. Hay detalles sobre el contenido de esa caja fuerte y documentos que implicaban a terceros en fraudes fiscales masivos, fraudes que mis hermanos habían cometido usando el nombre de mi padre sin saber que él guardaba pruebas que no puedo detallar aquí por seguridad de la plataforma. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube, y solo se debe entrar después de ver el video completo para entender la gravedad de lo que encontré. Metí todo en mi mochila justo cuando el mudo cerró el portón de golpe y me señaló una salida trasera. ¡Corre!, gruñó, rompiendo su silencio por primera vez. Salí por un callejón trasero, bajo la lluvia, abrazando mi mochila como si fuera mi vida, y en cierto modo, lo era. Ahora no solo era un heredero disputado, tenía en mis manos la prueba que podía mandarlos a la cárcel o hacerme inmensamente rico si sabía cómo jugarla. Pero la transformación hacia una mentalidad de millonario apenas comenzaba, porque tener el arma es una cosa, tener el valor para disparar es otra, y yo estaba a punto de recibir una llamada que pondría a prueba mi lealtad hacia mi propia sangre. La lluvia había empapado mi ropa hasta los huesos, pero el calor que sentía en el pecho no venía de la temperatura corporal, sino de la adrenalina. Me refugié en una cafetería de esas que abren las 24 horas, un lugar con luces de neón parpadeantes y mesas pegajosas. Pedí un café negro, el más barato del menú. La mesera me miró con esa lástima automática que la gente reserva para los vagabundos o los locos. No la culpé, yo parecía a ambos. Me senté en la mesa más alejada, abrazando mi mochila. A mi alrededor, la gente reía, discutía o miraba sus teléfonos, ajenos a que en esa mochila de estudiante gastada había documentos que podían destruir el apellido de una de las familias más respetables de la ciudad. Lo que iba a descubrir en esos papeles no solo era un delito, era la llave maestra de mi libertad financiera, aunque en ese momento solo sentía miedo. Saqué el cuaderno negro primero, necesitaba guía. La letra de papá parecía más firme en estas páginas, como si supiera que, al llegar aquí, yo ya no sería el mismo. Regla número 14. El dinero es cobarde. Huye del ruido y del pánico. Si quieres que se quede contigo, tienes que ofrecerle calma. No reacciones. Responde. Respiré hondo. Saqué los documentos que había rescatado de la caja fuerte del taller. Eran balances contables, pero no de la empresa familiar oficial. Eran de una sociedad fantasma creada por Carlos y Elena hacía 4 años. Habían estado desviando fondos de los inversores usando la firma falsificada de papá, creyendo que él, en su enfermedad, nunca se daría cuenta, pero papá lo sabía todo, y lo había documentado todo. Busqué en mi teléfono, con la pantalla rajada, qué hacer en estos casos. Me topé con un hilo en una red social popular titulado Peores consejos financieros que arruinaron mi vida. Uno de los comentarios más votados decía: nunca confrontes a un socio estafador sin tener el control total de la narrativa. Yo amenacé con ir a la policía y ellos me demandaron por extorsión antes de que pudiera abrir la boca. Perdí todo. Ese comentario me heló la sangre. Mis hermanos eran capaces de eso. Si yo iba a la policía ahora, ellos dirían que yo planté la evidencia, que soy el hermano resentido. Tenían los abogados caros. Yo tenía un café frío. Necesitaba ser más inteligente.
Necesitaba dejar de pensar en atraer dinero rápido y empezar a pensar en construir poder. Tal como decía el cuaderno. Mi teléfono vibró. Era Carlos. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. El silencio es una respuesta. El silencio es control. Finalmente, contesté. ¿Te gustó la visita de la policía al taller?, dijo Carlos. Su voz destilaba arrogancia. Te lo advertimos, Lucas. Ese lugar está precintado. Si intentas entrar, vas preso. Se acabó el juego. Entréganos la llave de la casa y tal vez, solo tal vez, te dejemos quedarte con el coche viejo de papá. Hubo un tiempo en que esa amenaza me habría hecho llorar o suplicar, pero ahora tenía la mochila, y tenía la verdad. El taller ya no me interesa. Carlos, mentí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Solo hay chatarra vieja, ¿verdad? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio incómodo. Él esperaba gritos, desesperación. Mi tranquilidad lo descolocó. ¿De qué hablas?, preguntó, con un tono ligeramente más agudo. Hablo de que estoy revisando unos papeles muy interesantes sobre una tal sociedad Horizonte Azul. ¿Te suena? Escuché cómo se le cortaba la respiración. Elena debió estar cerca, porque escuché un susurro frenético de fondo. No sé de qué hablas. Estás delirando, dijo. Pero ya no había arrogancia, había miedo. Mañana a las 10 en la casa. Vengan solos, sin abogados. Si veo un solo traje gris, envío copias de esto a la fiscalía y a sus inversores en el club de golf. Y Carlos, trae chequera. Vamos a hablar de finanzas personales en serio. Colgué. Me temblaban las manos, pero por primera vez en años, no era por debilidad, era por poder. Me sentí como si hubiera cruzado un umbral invisible. Acababa de citar a los leones a mi terreno, y ellos iban a venir mansos. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Tener la información era peligroso. Si se sentían acorralados, podían hacer cualquier cosa. Papá lo había previsto. En la siguiente página del cuaderno, había una advertencia que me puso la piel de gallina. Cuando acorralas a una bestia, te atacará a la yugular. Nunca vayas a una negociación final sin un seguro de vida. Mira la última página. Fui a la última página. Había un número de teléfono y un nombre. Doctora Alarcón. Llamé. ¿Lucas?, contestó una voz femenina, madura y profesional. Tu padre dijo que llamarías cuando encontraras los papeles de Horizonte Azul. Soy notaria pública. Tengo instrucciones de certificar copias de todo lo que tienes y custodiarlas bajo secreto profesional. Si algo te pasa a ti, esas copias se liberan automáticamente a la prensa y a la policía. Sentí un alivio inmenso. Papá había pensado en todo, incluso desde la tumba. Era su última jugada de ajedrez, y yo era su rey. Esa noche no volví a casa. Dormí en un hostal barato, con la mochila bajo la almohada. No pegué ojo. Mi mente repasaba las cifras, los años de humillación, las cenas de Navidad donde me hacían sentar en la mesa de los niños aunque tenía 30 años, las burlas sobre mi ropa, sobre mi falta de abundancia. Todo eso iba a terminar mañana, pero algo cambió en mí esa noche. Mientras miraba el techo manchado de humedad, me di cuenta de que no quería venganza. La venganza es para los pobres de espíritu. Yo quería justicia. Y quería prosperidad real, la que no depende de robarle a nadie. Hay detalles específicos sobre la estructura legal que armé esa noche con la ayuda telefónica de la doctora Alarcón. Estrategias fiscales agresivas y legales que me permitieron blindar mi futura fortuna, que son demasiado complejos y sensibles para este video. En la descripción hay un enlace con historias y datos técnicos que no pueden contarse en YouTube, y solo se debe entrar después de ver el video completo. Ahí explico cómo protegerte si alguna vez te encuentras en una situación similar. Amaneció. El día de la confrontación había llegado. Me duché con agua fría en el baño comunal del hostal. Me puse mi traje del funeral, el único que tenía, pero me aseguré de que estuviera impecable. Me afeité, me miré al espejo. Ya no veía al Lucas el fracasado.
Veía a alguien que había sobrevivido a la noche más oscura de su vida y estaba a punto de reclamar su lugar bajo el sol. Salí a la calle. El sol brillaba, irónicamente. Caminé hacia la casa de mi padre. Al llegar, vi que los coches de mis hermanos ya estaban allí. Habían llegado media hora antes. Estaban nerviosos. Abrí la puerta principal. Estaban sentados en el sofá, pálidos, sin sus gafas de sol, sin sus teléfonos. Parecían niños regañados. Siéntense, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Hoy no vamos a hablar de herencias. Hoy vamos a hablar de su libertad y el precio que tiene. Lo que sucedió en esa sala durante la siguiente hora fue una clase magistral de negociación y drama financiero familiar. No hubo gritos, hubo cifras, y hubo una transformación definitiva. Quedé millonario después de entender que el dinero no se pide, se negocia. Pero el giro final de esta historia, lo que mis hermanos me ofrecieron para salvar su pellejo y la decisión que tomé que sorprendió incluso al espíritu de mi padre, es algo que nadie vio venir. Prepárense, porque el final de esta historia no es lo que imaginan. Puse la mochila sobre la mesa de centro, con un golpe suave pero definitivo. El sonido fue como un martillazo judicial en esa sala silenciosa. Carlos se aflojó el nudo de la corbata, sudaba frío. Elena, que siempre tenía una respuesta mordaz para todo, se mordía las uñas, con el maquillaje corrido por el estrés de una noche sin dormir. Sabían que yo sabía. Horizonte azul, dije, sin levantar la voz. No hacía falta gritar cuando tienes la verdad de tu lado. Papá guardó cada transferencia ilegal que hicieron, cada firma falsificada. Ustedes no solo le robaron a la empresa, cometieron fraude fiscal federal. Si entrego esto a la fiscalía, no solo perderán su dinero y su estatus en el club social, irán a la cárcel. Elena sollozó, cubriéndose la cara con las manos. No lo harías, Lucas. Somos tu sangre. La misma sangre que dejaron pudrirse en esta casa mientras cuidaba a un hombre moribundo, respondí, sintiendo cómo se cerraba un ciclo de dolor. La misma sangre que intentó dejarme en la calle ayer. Pero tranquilos, no quiero verlos tras las rejas, solo quiero lo que es justo. Saqué un documento que había redactado durante la madrugada, siguiendo las instrucciones de la notaria. Aquí está el acuerdo. Ustedes renuncian irrevocablemente a cualquier reclamo sobre la herencia de papá. La casa, el taller, los terrenos del sur y las inversiones privadas son mías. Además, firmarán un pagaré por el valor de los activos que liquidaron ilegalmente el año pasado. Lo llamaremos reparación de daños. A cambio, yo quemo las copias de Horizonte Azul y los originales se quedan en una caja de seguridad que solo se abrirá si intentan atacarme de nuevo. Carlos leyó el papel. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Esto nos deja casi sin liquidez, Lucas. Nos vas a arruinar. Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos. No, Carlos, ustedes se arruinaron solos comprando una vida que no podían pagar. Yo les estoy ofreciendo una salida, les estoy ofreciendo su libertad. Y créeme, la libertad financiera real empieza cuando dejas de deberle favores a la mentira. Firmaron, lo hicieron en silencio, con la cabeza baja, derrotados no por mí, sino por su propia codicia. Cuando salieron de la casa, no hubo portazos. Solo el sonido de sus pasos arrastrados. Se subieron a sus coches de lujo, que ahora sabía que debían hasta el último tornillo, y se alejaron. Nunca más volvieron a molestarme. Me quedé solo en la sala. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero. No sentí euforia, sentí paz. Pasaron 5 años desde ese día. Muchos me preguntan en la calle o en los comentarios, ¿qué hiciste después? ¿Cómo quedé millonario después de recibir todo eso? La respuesta sorprendería a quienes buscan una oración para atraer dinero rápido sin esfuerzo. No me compré un yate, no me mudé a una mansión, hice lo que papá me enseñó en el cuaderno. Vendí los autos clásicos restaurados del taller a coleccionistas internacionales,
generando mi primer capital fuerte. Usé ese dinero para sanear los terrenos del sur, que resultaron tener un acuífero valioso, y desarrollé un proyecto agrícola sostenible. No busqué la riqueza ostentosa, busqué la prosperidad sólida. Hoy, mi vida es muy diferente. Apliqué una estrategia de inversión conservadora pero constante. Aprendí que la abundancia no es tener el coche más nuevo, sino tener el control de tu tiempo. Hace poco me encontré con Elena en un centro comercial. Ella fingió no verme, llevaba ropa de marca, pero se le notaba el cansancio en los ojos. Me enteré por amigos en común que su éxito es una fachada, que viven de préstamos para pagar otros préstamos. Siguen atrapados en su propio drama financiero familiar, esclavos de la apariencia. Yo, en cambio, sigo viviendo en la casa de papá. La remodelé. Claro, ahora es luminosa y cálida. El estudio donde encontré el cuaderno sigue intacto. A veces entro ahí, me siento en su sillón y doy las gracias. No por el dinero, sino por la lección. Él sabía que si me daba el dinero de golpe, mis hermanos me lo quitarían. Tuvo que enseñarme a ser fuerte, a ser astuto, a entender las finanzas personales desde la trinchera, no desde la teoría. Para cerrar esta historia, quiero decirles algo a todos los que me escuchan y sienten que están siendo humillados o subestimados por su propia familia o entorno. El valor de una persona no se mide por lo que tiene en el bolsillo hoy, sino por la capacidad que tiene de levantarse mañana. No busquen atajos, no envidien la riqueza falsa de Instagram, construyan en silencio, lean, aprendan, protéjanse. La venganza más dulce no es destruir al otro, es llegar a un punto donde su opinión, su dinero y su existencia ya no te importan, porque tú has construido tu propio imperio de paz. Gracias por acompañarme en este relato tan íntimo. Sé que fue largo, pero necesitaba contarlo todo para que entendieran que ser millonario empieza en la mente, mucho antes de llegar a la cuenta bancaria. Antes de despedirme, quiero recordarles que hay detalles legales y personales de esta historia, nombres reales y documentos específicos, que no puedo mostrar en este video por seguridad y políticas de la plataforma. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.